la más cordial bienvenida a esta conferencia, a este conversatorio, a este homenaje que estamos celebrando el día de hoy al filósofo, jurista, ensayista y profesor universitario español Antonio Escotado. Falleció recientemente, el pasado domingo, a la edad de 80 años, y es por ello de que estamos aquí para conmemorar su vida, su obra, recordar sus ideas y el legado que como intelectual, que como liberal, como profesor nos ha dejado a todos nosotros. Y tenemos en esta oportunidad el patrocinio, el apoyo del Círculo de Estudios Ludwig von Mises, la revista web República Liberal, la editorial Libre y Libertas y el Centro de Investigación y Estudios Legales. Tenemos para poder conversar, para poder aprender sobre esto, al profesor Martín Portillo Contreras, fundador del CIR, profesor universitario en la Universidad de San Marcos y licenciado en Educación, y al escritor y ensayista Paul Laurent, que también estamos muy encantados de tenerlos con nosotros. Vamos a dejarlos en el uso de la palabra y a los que quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, pueden escribirlo y se los hacemos llegar en unos minutos. Adelante, un gusto tenerlos con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas noches. Muy contento en poder compartir con toda la audiencia sobre todo un personaje. Y quisiera también manifestar mi gran aprecio por quien me acompaña, que es todo un referente en cuanto a la historia y la filosofía de la libertad, que es Paul Laurent. Paul, te dejo el, el micrófono para que puedas comentarnos cuáles fueron tus primeras impresiones sobre Antonio Escotado. ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo conociste su obra? ¿Cómo te adentraste en ese universo que él creó alrededor de sus investigaciones? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y cómo lo conocí, a ver, un poco de memoria. Intelectualmente no recuerdo. Yo creo que Antonio Escotado estuvo ahí, ¿no? Flotando entre los autores que uno podía recurrir, y sabías que era un hombre que estaba activo, que estaba publicando en este momento cosas, pero ya era un hombre importante. Yo creo que es así. Ya no recuerdo exactamente si es que en un año determinado empecé a leerlo, no. O sea, supe del tema de drogas, claro, que era un autor importante, pero ya había cosas de él. Creo que en una revista, creo, no tengo claro, un artículo suelto, quizás basado en alguno de sus libros, porque tiene algunos libros que son ensayos, y quizás algunos de estos ensayos se publican en una de las revistas aquí en Lima, y me parece, a comienzos de los 90, obviamente, me parece que por ahí lo empiezo a conocer, me parece. Pero ese Antonio Escotado que hoy en día todo el mundo conmemora como un autor de firmes convicciones liberales, no es el Escotado que yo conocí, para empezar, y va a ser así muchos años. El Escotado que inicialmente conocí, y va a ser muchos años, ese tipo de hombre, ese tipo de intelectual, de pensador, va a ser el filósofo, el hombre de historia de las ideas, que es el tema que a mí siempre me trajo, el hombre de gran cultura, el hombre que te da unos datos, pues, eruditos, rebuscados, pero no por alarde, sino que armaba todo un discurso en base a una serie de situaciones que se habían dado en el pasado y que los poderosos habían buscado destruir. Y él terminó siendo como una especie de arqueólogo de las ideas, ¿no? Ese es el Escotado que a mí me interesaba. No por liberal, que no lo era,
hasta ese momento ningún texto de Escotado lo ponía abiertamente como un defensor del liberalismo que yo profeso desde muy joven, desde adolescente, se puede decir. Entonces, ese es el Escotado que yo conocí, intelectualmente hablando. Ya cuando conozco el tema de sus libros sobre las drogas, yo ya estaba, debe haber sido 93, 94, o sea, cuando me acuerdo con Luis Chamochumbi, que es un amigo de la universidad, encontramos su libro a un precio de ganga en el centro de Lima. Ya sabíamos quién era Escotado, por eso nos gustó encontrar ese libro. Ya habíamos leído Escotado con otros textos, y sabíamos que ese era su texto mayor, el que lo hizo famoso en el mundo, ¿no? Esa es la manera como yo conozco intelectualmente a Escotado, es decir, es un autor que ya estaba presente en su tiempo, y claro, Escotado en España y en América y en general, como hombre público, su momento de cumbre, se puede decir, de fama mayor, es en los 80s, con la publicación de su historia sobre las drogas. Es una obra monumental. Pero también ya desde antes, en los 70s, en la misma España, ya era un hombre que tenía un sello propio, que era un referente, ¿no? A pesar de ser en ese momento un hombre joven, ¿no? Y aparte venía toda una experiencia de la bohemia incluso, ¿no? De comienzos de los 70s, como su famosa discoteca en Ibiza, que también es una historia aparte del campo intelectual y todo. Entonces, ese es el Escotado que uno encuentra intelectualmente flotando en el aire, esos autores que uno, cuando entra al mundo intelectual, ya los tiene ahí a la mano. Por el lado ya personal, a él lo voy a conocer casualmente, un accidente, esos gratos que te da la vida, en las calles de Miraflores un día. Sospecho yo que debe haber sido año 95, que un día caminando por la avenida Larco, entre el Arco y Benavides, me acuerdo exactamente, había un hotel ahí, creo que todavía está, en la esquina de Benavides con Larco, y pasa un señor que en el acto, dije, él es Escotado, Antonio Escotado, y lo era. Había venido inicialmente dijo, a probar alucinógenos, porque era su investigación, ¿no? Y era cierto. Pero pasados los años, que ya lo traté y conversamos sobre ese hecho, me dijo, no, la verdad había venido contratado por una tesista que se había metido a monja, o algo por ahí, sí, monja, pero que quería terminar su doctorado en filosofía, me imagino, y lo había contratado como asesor y lo había traído a Lima. Y ese es el motivo de su presencia en ese momento, en el cual yo lo encuentro en las calles de Miraflores, a este hombre que ya era un hombre importante, como digo, ¿no? Y después ya lo iba a tratar personalmente de manera ya más puntual, con más calma, más directa, y ya conocí a un Escotado que mayormente la gente no suele conocer, a pesar que él es una persona, o ha sido una persona muy horizontal, no ha sido un hombre distante, ha sido un hombre muy simple, a pesar de ser un hombre de grandes lecturas, un tipo muy culto, con mucha información en cada cosa y con voz propia y muy informado. A pesar de eso, era un hombre, desde mi perspectiva, muy simple, de risa fácil, de bromas y siempre buscando que el conocimiento sea un divertimento. Y cuando uno conversaba con él, ese era el sello, la huella, ¿no? Ese es el Escotado que yo tengo presente y que siempre va a estar acompañándome como imagen, ¿no? No tanto el hombre de conferencias con esa voz así fuerte, ¿no? Sino un Escotado divertido,
Yo creo que en las conferencias también lo es, a su manera, ¿no? En la medida que lo permiten las conferencias. Pero es un hombre que al disfrutar del conocimiento, buscaba transmitir ese disfrute. Y eso lo hace, eso es público, eso se ve claramente, pero en lo personal eso es mucho más rico, ¿no? O era mucho más rico, ¿no? Así que ese es el Escotado que yo tengo presente, como digo, ¿no? Micrófono. Cuando tú mencionas esta investigación sobre alucinógenos peruanos, yo he revisado Historia de las Drogas, tengo la edición que también la compré allá en los 90s, en 3 tomos de Alianza Editorial. Claro. Creo que llegué a Escotado por referencias de Fabio León Leca, me parece. Y por un texto, me interesó el tema de las drogas por un texto que era una especie de conferencia que tú recordarás, un tomo medio lila, editado por Hammaway, Ah, claro, claro. el consumo de las drogas. Ah, Y por lecciones de filosofía de primer año allá en San Marcos, de la Facultad de Filosofía, en donde se hablaba sobre los misterios de Eleusis. Me acuerdo que todo ese background, ese trasfondo, me sirvió para encontrar el texto de Escotado y empatarme con él. Recuerdo también que el primero que compré fue la versión que vendía la librería La Familia, que era uno chiquitito, el de bolsillo, la edición de bolsillo, que drogas, era, de drogas, sí, claro. que tiene ahí un fumadero de opio chino, ¿no? Unos personajes tienen la carátula, y me acuerdo que con eso ya no pude dejar de buscar el libro, ¿no? O sea, eso me empató. Y las conversas contigo, con Fabio, también con Luis Chamochumbi, claro, porque él tenía el texto, creo, primero. Pero hay una mención sobre los Chavín y hay otra mención, si no me equivoco, sobre la cultura mochica. Y él habla de la iconografía. Inclusive, me acuerdo que con un profesor de la universidad discutimos, porque él encontró el libro de Escotado ya, el libro grande, uno de los 3 tomos, en mi maletín, y los hongos de piedra, estos falos de piedra en realidad, que en Puno hay una iglesia, es casi una legendaria esta historia, de que hay unos falos de piedra en el atrio de una iglesia, en el patio de una iglesia, no sé si es en Puno o en Juliaca, a donde van las mujeres que no pueden tener hijos y se sientan encima para quedarse embarazadas. Eso es una leyenda rural ya, por no decir urbana, pero que desde la época virreinal viene. Y Escotado menciona esto y lo desarma, y eso me impresionó, porque nunca se me había pasado por la cabeza a mí. Inclusive él hace mención de las chulpas, la forma, ¿no? Faliforme, que él dice, no tiene nada que ver con eso. Son hongos alucinógenos. Los tiahuanaco habrían utilizado también, al igual que los mochicas, los chavín, hongos alucinógenos. Y usa de referencia tradiciones en el uso de hongos de la costa norte del Perú, ¿no? Y un dato que yo no he podido confirmar, al menos respecto de Puno, que es que cuando llueve en Puno, dice que aparecen después hongos, que tienen algunos de ellos propiedades alucinógenas. Lo que sí sé, y si hay algún cusqueño que me escucha, debe confirmarlo, en Cusco, cada vez que llueve, dicen, también aparecen hongos, le llaman setas, y es muy común que la gente se lanza en las laderas ahí del Cusco a recoger las famosas setas porque hacen un plato muy rico con setas, y eso no es tradición española, sino, al parecer, cocina criolla, o sea, ya mezcla de la cocina popular española y la andina. Pero este uso de las setas alucinógenas, ¿no? Yo no lo he visto mencionado hasta ahora en ningún otro texto hasta ahora. O sea, no he visto ninguna investigación, no he encontrado si alguien a raíz de esto nos puede o me puede pasar el dato. Yo encantado de recabar la información, porque me pareció sorprendente esa mención, ¿no?
y cómo a los arqueólogos se les había pasado por la cabeza un hecho que Escotado sí había logrado identificar, porque lo relacionaba con cultos aztecas y con cultos griegos. O sea, él señalaba no una relación de causa-efecto, sino la aparente emergencia, a pesar del tiempo y la geografía, de fenómenos similares en el uso de plantas para obtener una especie de vía de comunicación con lo extrahumano, ¿no? Con las potencias o con las fuerzas de la naturaleza. Y cómo esto impactaba en el arte y cómo esto impactaba en la arquitectura también, ¿no? Entonces, estos denominados falitos de piedra, ¿no? Que están hasta el día de hoy allá en Puno, en realidad, dice Escotado, no, son hongos, son piedras que habrían sido hongos ídolos, ¿no? Y eso está en su texto, Historia de las Drogas, que cada vez que yo lo reviso, no encuentro, hasta ahora, repito, alguien que haya trabajado ese tema, ¿no? Y temo o sea, temo no, tengo la plena certeza de que él estaba en lo correcto. No hay, después de esta investigación que él hizo en el Perú, algún texto aparte, porque obviamente él escribe este texto antes de venir al Perú en el viaje que tú señalas, ¿no? Él debe haber revisado información de otras fuentes antes. Y hay otro libro que también recuerdo que fue uno de los primeros, que es un ensayo, que nunca pude conseguirlo, que es, y es de esos primeros tiempos en los cuales su nombre se me viene a la memoria, es De la Physis a la Polis, que me acuerdo que tú me lo mencionabas. Interesante. Ese creo que era uno de los textos más impactantes también, porque hacía un paneo del inicio del pensamiento griego, ¿no? De la sociedad griega. Es interesante, mira, perdón que te interrumpa porque te iba a quiero preguntar qué esto. opinabas de ese texto? Mira, ¿por qué Escotado terminó siendo tan importante para nosotros? O sea, porque uno puede decir su experiencia personal, pero la verdad, en la universidad teníamos un grupo, entonces compartíamos mucha información, ¿no? Mencionaba a Licho Mochumbi, pero con Fabio León Leca, por ejemplo, intercambiábamos información, ¿no? Constantemente, y Fabio era muy celoso, muy puntual con sus lecturas, y se metió un tiempo a leer estos temas de drogas, ¿no? Y llegó a manejar información muy puntual, ¿no? Y aparece justo después el libro de Hammaway, ¿no? Que fue traducido en su momento y que es un libro muy bueno. Y no solo de drogas, o sea, no es un estudio de los efectos que la droga genera, sino la legislación sobre materia de drogas y cómo eso termina afectando hasta el propio Estado de Derecho de los países. La propia visión de la norma, de la ley, para qué se usa la ley, ¿no? Para proteger a la gente o para reprimirla. Entonces ya no es un tema solo de drogas. Entonces lo que voy es que Escotado nos presenta, este Escotado que no es liberal, nos apuntala como liberales en ese momento muy jóvenes, una serie de situaciones en el tiempo que van a reforzar nuestro inicial liberalismo. Y creo que él quizás se daba cuenta, no, él decía, yo siempre fui liberal, a la verdad, pero yo creo que eso es una salida retórica que él después va a soltar, pero él era un hombre que sí tenía algo muy claro, incluso cuando era hombre de izquierdas, totalmente, es su rechazo al poder. Claro, siendo hombre de izquierda, rechazo al poder suena contradictorio, pero bueno, fue joven también, ¿no? Entonces tuvo su momento, ¿no? de flaqueza y de ilusión loca, ¿no? Cuando era muy joven, pero después él rápidamente va zafando de eso, va saliendo, y es el Escotado que se convierte en el filósofo importante, pero que no era liberal. Y ese filósofo importante tiene una constante, y esta constante es su rechazo a la autoridad desbordada.
a Leviatán, a los abusos del poder. Esa constante va a estar en el mejor momento de Escotado, o sea, es decir, siempre, porque Escotado, con su libro sobre los enemigos del comercio, te está demostrando que no hay edad, ¿no? Para tener la fortaleza o buscar la fortaleza para producir intelectualmente. O sea, no es un pretexto ser mayor y decir, ya estoy cansado y ya no puedo, no. Él lo hizo, ¿no? Y este libro de drogas también. Entonces, Escotado es un hombre que nos da una serie de armas intelectuales, de información, ¿no? En el momento que no es liberal a los liberales. Y eso es lo que me engancha a mí con Escotado. Y a Escotado yo lo tuve así muchos años, hasta que a fines de los 90 él publica un libro que yo creo que sí es un libro ya con una presencia de un Escotado que dice, bueno, ahora yo asumo esto, que es una visión ya más comprometida ideológicamente, ¿no? Y a partir de ahí es el Escotado, entre comillas, liberal, ¿no? Que la verdad no era un liberal al uso como a nosotros nos gustaría, ¿no? También no llevemos la cosa por el lado esto, que Escotado nunca ofreció ni lo dijo, o sea, él siempre se catalogó como un liberal europeo, es decir, un socialdemócrata. Claro, eso del liberal europeo solo lo dice él, pero él tenía la visión de que Europa no se entiende sin el esquema de la socialdemocracia. Pero dentro de eso, él asume que un Estado grande es perjudicial. Entonces ahí se presenta como una especie de contestatario dentro de ese esquema, y claro, se coloca en un plano, entre comillas, liberal, ¿no? Yo tomo así a Escotado, siempre lo tomé de esa manera. No era un liberal ortodoxo, por llamarle las cosas de manera ya más precisa, pero era un hombre que te soltaba una información riquísima y con mucho fundamento, y como repito, era muy entretenido. Entonces, ese Escotado de los 90 nos ofrece esa calidad de información que en otros lugares, en otras lecturas, no estaba. Entonces, nos plantea ahí una cuestión muy interesante, que es que Escotado es parte de nuestra formación humanista. Es eso. No es una lectura, por decir, dogmática. Yo creo en el dogma, pero no creo en estupidez. Entonces, Escotado, porque uno no puede negarse a conocer muchas cosas. Uno tiene que estudiar y como se decía, yo puedo ser más amigo, puedo ser muy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Es ese tipo de actitud la que a mí siempre me enganchó. Conocer las cosas y por más que el manual te diga que eso no encaja, lo que interesa es el dato, la información, ¿no? La riqueza de la información. Y eso es algo que hay que agradecer muchísimo siempre, ¿no? Y Escotado brindaba eso. Claro, en este libro, de la historia de las drogas, que me permito recomendárselo a todo el mundo, sobre todo a la gente que ahora se llama paleolibertaria, ¿no? No, es muy gracioso esos rótulos porque es una manera de ocultar cosas, porque si empiezas a escarbar te das cuenta que no es nada. A mí los rótulos no me dicen nada. Cuando alguien me viene con rótulo, a la verdad, si pudiera cerrarles las puertas en la cara, se las cierro. Porque es la peor manera de presentarse. Sí, en realidad somos lo que hacemos, no lo que decimos, ¿no? Exacto. Y en este texto de Historia de las Drogas, uno puede ver, sea uno, si uno es de izquierda, al menos de los jóvenes que hoy en día se declaran progresistas, se darían cuenta del terrible monstruo al cual se han vendido, que es justamente el monstruo odiado por la izquierda, ¿no? O sea, son realmente inconsistentes porque no conocen la propia historia de cómo el Estado ha ido avasallando, a pesar de que ellos digan que Marx explicó que el Estado representa los intereses de la clase dominante. Es curioso que ellos pidan más Estado, o sea, pero cuando uno revisa este texto, encuentra
todo lo que hizo en distintos momentos las organizaciones estatales, ¿no? Las guerras del opio, luego la campaña prohibicionista, la riqueza de este material, las fuentes, como dices tú, que él cita, ¿no? O sea, se puede corroborar, no es que a él se le ocurra poner las cosas que pone porque le nace del hígado o del corazón, ¿no? Es un sueño de opio lo que él escribe. Él cita fuentes diversas con puntos y comas, ¿no? O sea, es impajaritable poder corroborar que lo que él está escribiendo tiene sustento y realmente ha ocurrido, ¿no? Eso también creo que es una de las los grandes aportes de Escotado, esa rigurosidad con la cual él escribe. No se permite frases al aire, ¿no? Claro, ese es amor al conocimiento. Sí, 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 sí. Cuando tú tienes ese bichito muy metido, tú no vas a estafar a la gente inventando cosas o tratando de plantear cuestiones anacrónicas que no encajan ni en el tiempo ni en el lugar, ¿no? Pero la quieres decir porque tiene un efecto muy grande. No, eso es falsear las cosas, ¿no? Entonces, hay que aprovechar ese tipo de información y acostumbrarse y a imitar lo bueno. Y eso es algo a tener en cuenta, ¿no? Esto, aparte de Escotado, como se sabe, nos gustó siempre Hayek, y una de las virtudes de Hayek era precisamente lo mismo, la obsesión por citar bien tal edición y explicar por qué, ¿no? Y te ofrecía toda una información que nosotros en la universidad, esto, por motu propio, no porque alguien, un profesor lo dijo, no, eso no hay en la universidad, lamentablemente. Total, total. Nosotros decidimos seguir esas huellas y descubrimos un mundo. Y Escotado hizo lo mismo, nos ofreció también, a su manera, ciertas huellas, ya no en el campo del liberalismo en general, sino en el campo de las humanidades. Y a mí eso me enriqueció muchísimo, ¿no? Información que en la vida yo iba a encontrar por mi lado. O sea, esa es la ventaja de hombres y aportes como la de Antonio Escotado, ¿no? No es el hombre solamente de las drogas, es el hombre de la historia de las ideas, traductor de Thomas Jefferson, por ejemplo, que ahí yo tengo una anécdota. Una de sus últimas visitas, que estaba con César Girón, antes que me olvide, porque yo creo que eso pinta mucho quién es Escotado y quiénes son los demás. Mira, estábamos en un hotel, en el bar de un hotel, donde se hospedaba Antonio. Y no recuerdo qué conferencias le tocaba a él. Entonces estábamos reunidos una noche en el bar tomando unos tragos y llega un señor muy alto, ¿no? Que después va a ser candidato a la presidencia de la República, que en algún momento tuvo una gran opción. No voy a decir su nombre, pero ese candidato se presenta. Bueno, yo no me llevaba muy bien con él, así que esto lo evité y él también siempre me evitó. Pero esto, me pasó algo curiosísimo, ¿no? Se presenta y empiezan a conversar. Sabía quién era Escotado, obviamente, pero este hombre, este candidato, futuro candidato, actitud muy soberbia, creo que sabía que Antonio Escotado, no sabía que era traductor de Thomas Jefferson, pero empezó a hacer alarde de que era un político, y un político profesional. Porque creo que Antonio le preguntó a qué se dedica, ¿no? Soy un político, sí. Eso para Antonio Escotado no es nada. O sea, si le dices soy un político, para Antonio es como decirle soy un proxeneta, soy un vividor. Ese es el nivel en los oídos de Antonio Escotado que la palabra decir soy un político significa. Porque él no entiende, y yo tampoco, la visión de un político profesional. La gente vive de su trabajo, o de sus rentas, como sea, vive de lo suyo, pero no vive de la política. Y este señor se presenta como un hombre que vivía de la política, sin tener cargo, entonces no sé de qué viviría, no sé. El asunto es que hay algo más ahí. Entonces ya había un vacío entre los dos, ¿no?
ya Escotado lo miraba como este tipo que se presenta como político, vaya, o sea, ¿qué es eso? O sea, que me diga que es carpintero, no sé, algo, ¿no? Barman, no sé. Y el señor, empiezan a hablar de Thomas Jefferson. Y dice este hombre, pero ¿cómo pueden darle vuelo a un tipo que nunca escribió un libro como Thomas Jefferson? ¿Cuál es la importancia de ese hombre? Y Antonio Escotado es traductor de Thomas Jefferson. De Thomas Jefferson, Antonio Escotado, obviamente, le pareció muy divertido este hombre tan arrogante y a su vez tan ignorante y tan tonto de asumir que Thomas Jefferson prácticamente no era nada importante, era un tipo sobrevalorado, ¿no? Entonces, obviamente la opinión que se llevó de los políticos peruanos a partir de él, obviamente generalizar siempre es abusivo, pero dijo, bueno, usted tiene un serio problema, porque este hombre, que obviamente es un hombre inteligente, esto se dice político por un lado, pero lo más grave es que no sabe que Thomas Jefferson también tiene sus cosas escritas. Para empezar, la Declaración de Derechos de los Estados Unidos y una serie de textos, que obviamente no era un libro propiamente dicho, pero que son textos muy importantes porque resume su pensamiento, ¿no? Sus notas sobre Virginia y una serie de textos que Escotado llegó a traducir. Entonces, si así Thomas Jefferson no es nada, entonces, ¿qué será este hombre, no? Imaginemos. Simplemente que no llegó a ser presidente y seguramente no lo será nunca. Justo tengo ante mis ojos en el capítulo 14 del segundo tomo, una cita de Jefferson, ¿no? Que me voy a permitir leerla porque va en la tónica de lo que estabas comentando sobre la postura sobre la verdad. La verdad es grande y prevalecerá si queda librada a sí misma. Es el antagonista adecuado y suficiente del error, y nada tiene que temer en el conflicto con él si no es despojada por interposición humana de sus armas naturales, la libre argumentación y el debate. Thomas Jefferson, Proyecto de Ley sobre Libertad Religiosa en Virginia, 1779. Y creo que aquí cualquier persona que lee esto entiende por qué mucha gente huye de los debates. Y otra cosa sobre estas cosas, por ejemplo, no las enseñan en la universidad. Y es lamentable, ¿no? Porque en filosofía debería de mínimamente revisarse esto. ¿Se ha congelado la imagen, creo? ¿No? En mi caso, no, en la tuya tampoco. Ah, ya. Pero ayer, y esto es un exabrupto, ayer escuché en las noticias al rector de la Universidad Andina, creo que se llama Cáceres Velázquez, en Puno también. Ah, qué raro. Que decía, ¿no? Una cosa muy importante, totalmente importante, y que nos demuestra el grave peligro que significa ir a la universidad en el Perú. ¿Qué decía este señor? Que su universidad no había sido aprobada por la SUNED. En principio yo estoy en contra de la SUNED, por si acaso. Pero ya, existe. Y tiene una serie de criterios para determinar la validez o la calidad de las universidades. Bueno, ¿qué es lo que estaba pidiendo este señor? Que, bueno, su universidad no había pasado, ¿no? Pero que las universidades, no solamente la suya, sino varias otras universidades privadas que no han sido aprobadas, que no han pasado por esta valla de calidad o de criterio de calidad, a las cuales se les aplica el 1.0 o algo así, ahora se iba a dar una opción de que vuelvan a ser examinadas, de que se vuelvan a presentar. Pero la valla había sido elevada a 1.5, y eso significaba que tenían que tener un nivel académico similar a las universidades del extranjero, que tienen, lo dijo él textualmente, está en las noticias, pueden revisarlo, tienen una alta calidad académica. Nosotros no podemos cumplir con él, pero nos pueden pedir 1.5. Nosotros estamos exigiendo que nos evalúen nuevamente, pero con el criterio 1.0. O sea, somos empresarios de la educación que vamos a ofrecer educación universitaria de baja calidad por debajo del nivel internacional. Por favor, déjennos trabajar.
te juro, yo dije, este tipo que no tiene comprensión del lenguaje, o sea, qué terrible verdad suelta sin darse cuenta, ¿no? Yo fuera Sí. padre de familia, mando a mi hijo, no sé, a cualquier lugar menos a una universidad acá, ¿no? O sea, una vergüenza, ¿no? Y bueno, Pero lo poco, o sea, lo importante, lo valioso siempre es poco, ¿no? Sí, buenas universidades hay, ¿no? En Perú, pues son pocas y cuestan, ¿no? Y algunas ciertamente son del Estado, pero también tienen problemas, ¿no? Pero, a ver, pero con todo eso, yo creo, y soy muy crítico de las universidades en líneas generales, porque esto justo es lo que tú dices, o sea, qué tipo de gente soporta dentro de la universidad peruana, tanto la pública como la privada, ¿no? Gente como ese señor. y es curioso que Antonio Escotado no haya sido llamado a las filas de las universidades más importantes en España, ¿no? Él ha sido un faro extra claustro universitario, porque él ha trabajado Claro, en la UNED, ¿no? y Una universidad. él siempre se quejó de que no lo trataban bien, que no lo querían, que lo veían como un tipo conflictivo, que no lo querían. O sea, la verdad, eso era incómodo, porque él se jactaba, y con derechos, de, de que él había cumplido todo el esquema universitario, ¿no? Todo el escalafón, y a pesar de eso lo mandaban, pues, ¿no? Como tú dices, a la marginalidad casi, ¿no? Entonces la fama de Escotado es su producción intelectual, que no cualquier profesor la tiene en el mundo. Ya en el Perú, un profesor que escriba en el Perú ya es una cosa rara, porque mayormente se puede decir que son, a la verdad, analfabetos. Yo ahora con estas exigencias de posgrados y demás, no, estarán estafando de lo lindo, buscando negros literarios para hacer sus tesis, porque hay gente que nunca ha escrito ni su nombre en un papel, seamos sinceros, y eso es de antigüedad, tampoco es que esto empezó ayer, ¿no? Y Antonio Escotado tuvo ese problema, pero ese problema él lo logró esquivar convirtiéndose en un referente intelectual con sus libros. Y gracias a eso es que lo conocemos, ¿no? Y agregado es profesor, ¿no? Pero sobre todo es un hombre que es un intelectual. Y las universidades hace mucho tiempo no soportan a los intelectuales. Sí, adocenan. Hay otro texto que quiero que me des tu opinión, porque creo que yo no lo escuché muy bien cuando, corriendo un poco los años, creo que fue en el 2014. Fue en el 2014. Yo acababa de terminar un curso en la universidad y marzo del 14, si no me equivoco. Bueno, tú con César Girón organizaron un pequeño encuentro. A mí me pareció realmente terrible hacerlo en el centro de Lima. Desde Miraflores llevar a Antonio Escotado al centro de Lima me parecía un vía crucis. Pero bueno, tuvimos la oportunidad de estar allí con Miguel Calle en Arcadia Mediática, y yo recuerdo que le mostré el libro Rameras y Esposas y le dije que a mí ese libro me fascinaba, pero o yo le escuché mal o le entendí mal, y él como que dijo que ese texto como que no, algo que como que no sé si le entendí, como que había que corregirlo, porque a mí me parece el libro, tal y como está, es también cita, ¿no? Cita autores del siglo I después de Cristo en referencia a la imagen de la Virgen María, ¿no? Todo el debate mariano que se va a crear en los primeros siglos de la cristiandad, y es interesantísimo. Ese libro yo se lo recomiendo a las feministas, ¿no? Y a cualquiera que quiera entender más o menos cómo ha ido cambiando la imagen de la mujer desde la óptica de los hombres, ¿no? Que son los que en la tradición feminista manejan el poder y la sociedad. Y este libro me parece que desarticula bastante bien tanto esa visión machista como también en gran parte
la visión feminista, ¿no? ¿Cómo ves tú este texto? Porque recuerdo tú conmigo también conversábamos de este texto al inicio cuando recién llegó por Lima. No solo esos puntos, sino que también es interesante porque dentro de la tanta información que él brinda ahí, él tiene o brinda también datos sobre cómo se gestan ciertos textos que no van a encajar en lo que va a ser la Biblia o los textos oficiales de la Iglesia Católica, que son los textos apócrifos, los evangelios apócrifos también conocidos, ¿no? Y sacan una información que eso es lo rico de su trabajo, ¿no? Que no es usual manejar, porque es más que rebuscado, ¿no? O sea, es rarísimo. Y él ofrecía esta información, por ejemplo, cuando un texto justo de la Virgen María renegando o con su hijo, Jesús, diciéndole, bueno, te hemos educado, te hemos formado, te hemos dado la mejor educación que hemos podido, y no veo que tengas una perspectiva de hacer nada por la vida. No te manifiestas, Muy ¿no? maternal. ¿No? Que eso es muy actual, ¿no? Esa es una, y la otra es el niño Jesús, haciendo malacrianzas como todo niño, y claro, como era hijo de Dios, era un tipo muy soberbio, ¿no? Entonces a los niños los mandaba al cielo, los tiraba, ¿no? Hacía desastres, pues, ¿no? Con su poder, casi un Hércules, ¿no? Solo con su poderosa mente, ¿no? Y ese tipo de información que es muy divertida, pero a su vez es yo me imagino para un creyente esto debe ser chocante. Entonces yo creo que muchas de las críticas, no creo, estoy seguro, que muchos de los críticos de Escotado, y eso lo vi en alguna manifestación de alguien por ahí sobre lo bueno y lo malo del libro sobre los enemigos del comercio, era justamente esa postura, puede decir anticlerical, o simplemente contra la Iglesia Católica que Escotado podría expresar, ¿no? Yo creo que no es que tuviera algo en contra, sino que detesta el poder, pues. Y lamentablemente la Iglesia tuvo a lo largo de siglos esa sobredimensión del poder, ¿no? Y claro, pues esto hizo mucho daño y Escotado lo que hace es lo expone, lo pone ahí, mira esto, ¿no? Es lo entretenido. Y ese libro es rico por ese tipo de cosas, ¿no? Y es rico también porque ofrece, en el caso del derecho romano, también información sobre ciertos hechos de la historia y cómo la historia, desde el punto de vista de Roma, a veces no se encuentra en los libros que uno mayormente utiliza. Ese tipo de información está muy como escondida. Entonces, Escotado te da ese obsequio inmenso de decir, mira, acá hay una lectura muy puntual sobre un hecho, ¿no? Más que puntual también, y esto existió, esto no es cuento. Las cosas fueron así, ya sabes, ¿no? Ese es algo que vale la pena, ¿no? Y ese libro justo es una estupenda puerta a ese Antonio Escotado filósofo, hombre culto y humanista. Es un estupendo texto. Es un texto de 93, por cierto. Ahora sí creo que se te congeló la imagen. ¿Aló? Está apagado su micrófono, no se le ve tampoco. De Martín, sí. Bueno, mientras viene Martín, Escotado aparte, ese texto obviamente tiene una serie de publicaciones valiosísimas, ¿no? Y una de ellas, que creo que dice referencia al comienzo, es un texto del año 99, Caos y Orden, donde Escotado tiene una aproximación muy certera, muy puntual a lo que viene a ser lo que Hayek llamó el orden espontáneo.
El asunto es que la manera como Antonio Escotado, me estoy basando en el texto, no en conversaciones personales, porque no había conversado sobre el tema con él, pero el texto es interesante porque llega a ese punto, pero hay que tener en cuenta que Escotado no es que llega en ese momento por cuestiones de economía, y no, llega por otra vertiente, que es el campo de las ciencias en general, y las ciencias duras, la física, ¿no? Y eso es interesante porque él es un hombre que leía en francés, tiene una formación desde esa vertiente, y muchos intelectuales en Francia en los años 60, 50, 60, sobre todo 60 y 70, llegan a esa conclusión o entran a esta visión, entre comillas, de orden espontáneo, no a partir de la economía, sino de las ciencias duras, por llamarlo de alguna manera, ¿no? En la cual se señalaba que era muy difícil o era imposible establecer un control de la sociedad desde, desde el poder, ¿no? O que una mente pudiera asumir, o un grupo de mentes reunidas, asumir todo o resumir todo el conocimiento que se da en una sociedad, ¿no? Y menos en una sociedad como la que tenemos desde hace 500 años, con una galopante interconexión entre diferentes sociedades a la vez, ¿no? Entonces, ¿cómo establecer pautas para controlar eso? Para establecer directivas, caminos a seguir, ¿no? Planes quinquenales y demás. Entonces, Cotado ofrece ese tipo, o surge su visión de orden espontáneo desde esa perspectiva, ¿no? De las ciencias naturales, no de la economía, como algunos quizás pudieran pensar. Eso va a venir después, ¿no? Que es un Escotado ya que se va a aproximar con sus lecturas ya de una edad avanzada a autores como Hayek, Mises y la escuela austriaca que él descubre ya a su edad bastante adulta, ¿no? Y que le va a sacar provecho y se va a ver en su libro, en sus 3 tomos sobre los enemigos del comercio, ¿no? No sé si Martín ya está presente, o estoy hablando solo yo. Ha tenido un problema con el internet, pero va a Puede ser que se ingresar. la haya querido leer. Sí, va a intentar ingresar con Ya, no hay problema. computadora. Entonces, ese Escotado que, que se va a convertir en una especie de gurú liberal es de los últimos años, ¿no? Pero yo creo que nace en ese momento del año 99, con este libro, que es un libro que yo lo recomiendo, que es muy interesante, también con una cantidad de información muy, muy, muy grande. Y para mí sí es un libro eh, liberal en el sentido general del término, ¿no? Porque discute o pone en tela de juicio la planificación en líneas generales, ¿no? Que no se puede, que las sociedades no surgen o no surgen de planificación alguna, tienen un camino no deliberado, no fueron diseñadas por nadie, y eso para un liberal lo aproxima o lo lleva al campo de los ilustrados escoceses, ¿no? Que a fines del siglo XVIII ya habían planteado esas mismas tesis y las habían trabajado. Eso es Adam Smith, eso también lo encontramos antes en David Hume, claro, no tan claro, ¿no? Pero Hume lo maneja porque lo asume de partida, pero sobre todo en Ferguson. Adam Ferguson tiene su obra muy marcada con ese tipo de premisa, y va a escribir sus libros más famosos desde esa perspectiva, ¿no? Pero claro, Ferguson es un punto aparte. Yo creo que de los escoceses es el menos brillante, pero claro, si te ponen a Adam Smith, a David Hume, claro, todo ¿no? Es muy, la cosa es muy complicada para igualarlo. Pero Ferguson no es un liberal a lo Smith, pareciera que lo fuera, no lo es más un republicano de la vieja usanza,
que acepta el comercio, pero a la vez también plantea reparos al mismo. Y esos reparos no están en Adam Smith, no están en David Hume. Entonces, lo que hace Escotado es colocarnos en esa vertiente. Ahora, yo no sé qué tan, claro, siendo un traductor de autores ingleses, tradujo a Thomas Hobbes, ¿no? Autor del siglo XVII, conocía las ideas políticas inglesas sin lugar a dudas, las conocía y las conocía muy bien, pero no sé qué tanto Antonio Escotado logra ingresar a este mundo de los ilustrados escoceses, ¿no? Yo creo que sí logra ingresar de plano, pero no, como texto nunca encontré algo que me diga, sí, esto se basó en ellos para esto otro, ¿no? Sería cuestión de revisarlo, ¿no? Verlo con más detalle para saber si eso fue así o no. Lo cierto que, claro, él conocía, por ejemplo, a David Hume lo conocía muy bien, ¿no? Se puede decir al detalle, ¿no? Le fascinaba su historia de Inglaterra. David Hume es un ilustrado del siglo XVIII, ¿no? Conocía a Smith, yo no sé si tanto como Hume, esa es mi duda. Obviamente a Ferguson también, pero yo creo que es una tarea pendiente ahí, ¿no? En el campo de historia de las ideas con relación a cómo Antonio Escotado hace el viraje, ¿no? En su vida y se convierte ya en un autor que se puede identificar hasta cierto punto como liberal, pero liberal en líneas generales, repito, ¿no? No un liberal esto así muy, uno se pone muy exigente y claro, va a encontrar cosas que quizás no están dentro de la ortodoxia liberal propiamente dicha, ¿no? Así que esto, bueno, ese es el Antonio Escotado que hay que recordar, hay que tenerlo presente y que debe ser un punto de partida para tener una actitud ante la vida, ¿no? Sobre todo ante la vida intelectual, que ese es el mundo en que nos movemos, ¿no? Cómo enfrentamos la aventura del conocimiento, leyendo, investigando, buscando si aquello que está ahí en un texto realmente es cierto, ¿no? Y la ventaja de hoy en día sus libros sobre los enemigos del comercio es producto de ello, es que tenemos, gracias a Internet, una cantidad de información apabullante. Es decir, hoy en día no hay pretextos para no conocer, es simplemente atreverse a ingresar a ese mundo. Y él lo hizo a edad adulta y mucha de la información que le va a servir para este libro, o estos 3 libros sobre los enemigos del comercio, es material que él lo consiguió por Internet, ¿no? Y material valiosísimo. Claro, Antonio Escotado leía pues en diferentes idiomas, ¿no? Y eso le permitió aprovechar de mejor manera todavía las redes, ¿no? Allá está Martín nuevamente conectado. No sé qué pasó. Disculpen, ¿me escuchan? Perfectamente. Sí, no sé, estaba conectado por el celular y de repente se congeló todo y no podía ni entrar al celular. Disculpen, tuve que prender la computadora de emergencia. No hay problema. Parece que mi pregunta fue incómoda a los espíritus. Sí, no quería cortarte. No. Yo ya estaba terminando, estaba esperando tú. Hay un tema también que creo yo importante en Escotado, en este texto que tú has mencionado sobre los enemigos del comercio, esta incomprensión de la función del comerciante, del productor, del que genera riqueza a partir de su búsqueda, ¿no? De su anhelo por salir de la pobreza. ¿Cómo es que podría, crees tú, impactar este texto en nuestra sociedad, en el público peruano, ¿no? El libro ya tiene tiempo, está agotado en las librerías, estuve revisando hace 2 semanas,
y no hay ninguna librería en Lima. No sé si alguien habrá conseguido el libro últimamente, pero eh, parece que o no se trajo mucho o, o la gente le gustó tanto el libro que lo han comprado hasta agotarlo. Pero una cosa es que lo compren y otra cosa es que lo comprendan, ¿no? Porque a veces, en una tradición como la nuestra, que es tan comercial, o sea, todo el mundo acá vende lo que sea, ¿no? Eh, y si no te venden lo que sea, se lo inventan. O sea, hay de todo, ¿no? Te pueden vender hasta arena en la playa acá. Eh, y al mismo tiempo hay una actitud contraria a eso. Es algo que yo no entiendo, ¿no? O sea, ahora que está de moda hablar de la tradición ancestral, de los pueblos originarios, ¿no? Del trueque, eso es intercambio, eso es básicamente el ofrecer algo esperando recibir algo, ¿no? Y esa es la base de un contrato, esa es la base del comercio, tal y como se entiende en toda la tradición mundial. Y los chinchas, ¿no? Los arrieros en la época colonial, los informales hoy en día, eh, me pregunto por qué es tan difícil comprender que ese mundo, el mundo del comercio, ¿no? Tiene en este texto a un paladín, a un autor que eh, los convierte en los actores principales, ¿no? En los referentes, en el desarrollo no solamente económico, sino también cultural, ¿no? ¿Qué sería de las sociedades si no hubiera comercio, en el sentido cultural, en el sentido artístico, ¿no? Eh, ¿Cómo ves tú este aporte de Escotado de cara a esta actitud que tenemos aquí un poco ambivalente, ¿no? Por un lado lo que se hace y por otro lado lo que se exige que se haga, ¿no? No, yo creo que es un aporte inmenso, porque ya Escotado era un tipo importante antes de publicar ese libro. O sea, él pudo haber desaparecido de escena simplemente con lo que ya había hecho antes, que ya era inmenso y era grande, pero con los enemigos del comercio, yo creo que Escotado entra en otra dimensión, ¿no? O sea, ya una dimensión, ya no solo como liberal, sino que esta escena del Escotado en redes, por ejemplo, yo creo que él lo disfrutó porque él se daba cuenta que le va a permitir llegar a otros lectores o a otro público, incluso más que lectores, ¿no? No todo el mundo va a tener la vocación de leer libros, sobre todo en nuestros países, en América Latina, y puntualmente en el Perú, donde no hay una tradición lectora, los lectores son una inmensa minoría, ¿no? Una radical minoría, pero a pesar de eso, él pone un tema y el tema va a quedar ahí, y yo creo que Antonio Escotado va a ser un referente de primera en ese punto. En sociedades donde todavía cuesta mucho asumir que la manera de salir adelante no es convirtiéndose en un depredador, sino en un creador, eh, obviamente ese libro va a entrar a golpear cabezas, por decirlo de alguna manera, porque te está diciendo todo lo contrario, te está diciendo, mira, ¿para qué existe la vida, ¿no? Para disfrutarla, para salir adelante, claro, pero ¿cómo? ¿Haciendo la guerra o comerciando? Hay discursos políticos que no te dicen que mejor es hacer la guerra. Nadie dice eso. El delincuente no te dice que te va a robar. Busca todo un discurso muy diferente para robarte. En política no es diferente, no es distinto. Ningún político va a decir, señores, vamos a salir adelante haciendo la guerra con otros países o salir adelante depredando, ¿no? Llegar al poder para convertirnos en depredadores natos, ¿no? Para hacer, para progresar de esa manera. Y claro, y eso lo único que genera es pobreza, destrucción, inestabilidad, ¿no?
se ahuyenta la posibilidad de que la gente que realmente quiera salir adelante esto lo haga aquí, porque nadie quiere estar en conflicto bélico permanente. Porque es imposible la vida en sociedad de esa manera, por lo menos la vida civilizada. Pero hay discursos políticos que, claro, no te dicen eso, es decir, lo que te dice vamos a distribuir, queremos un esquema más justo, y adornan con un paquete de palabras, ¿no? Toda una serie de ideas, de conceptos que al final lo que te están vendiendo es negar la posibilidad de que esa postura de que los países pueden salir adelante a través del comercio pueda realmente terminar de imponerse, porque es una lucha constante. Y esa idea en América Latina y en el caso peruano también no ha terminado de imponerse. Todavía hay mucha gente que cree que la mejor manera de hacerse rico en nuestros países es haciendo política, es llegando al poder. Y lo estamos viendo. Y en vivo e indirecto casi, ¿no? Gente que empieza a facturar como nunca antes había facturado en su vida, en pocos meses. ¿Por qué? Porque ahora tiene un cargo de poder, un cargo público que le permite conseguir dinero que no tiene manera de explicarlo. Y ese es un mal muy metido en América Latina. Mucha gente cree que la política existe para eso. Y está por sobre el comercio. El gran aporte, creo yo, de Antonio es haber puesto este tema en el tapete. Dice, oiga, un momento, las cosas no son así, lo único que van a lograr de esa manera es destruir lo mejor de la civilización, que es el respeto a la palabra empeñada, que es la visión del proyecto propio, ¿no? Que es una visión moderna, la individualidad, ¿no? Aceptar la diferencia, todo para que todo ese esquema de la modernidad pueda salir adelante, necesita esquemas competitivos. Y eso no es otra cosa que una visión comercial. Dentro del comercio, ¿qué es lo que hay para que fructifique precisamente la compraventa, ¿no? Todo ese tipo de relaciones mercantiles? Lo que se necesita es respeto a contratos, respeto a derechos, respeto a la propiedad privada. Si tienes todo eso, construyes una sociedad con valores apuntalados a partir de ese esquema, no con valores apuntalados al esquema del depredador. Y eso es algo sumamente importante, porque, y hay otro punto ahí, Antonio Escotado escribe un texto en nuestro idioma, no está traduciendo, está hablándole a un interlocutor, ¿no? Que habla, se comunica en su propio lenguaje, que es algo sumamente valioso, porque nosotros no estamos acostumbrados a ese tipo de apuestas intelectuales. Mayormente, y a ver, uno que se dedica a estudiar estos temas, necesita leer en otros idiomas para encontrar esto mismo. Sin embargo, aquí estamos ante un autor que escribe en nuestro propio idioma, y es original, y es muy rico en información en nuestro idioma, en castellano, o en español, como quieran llamarlo. Y eso es algo sumamente valioso, porque no es lo mismo traducir un texto que hablarle a una persona en su propio idioma. Y eso es algo, repito, sumamente valioso. Y el tiempo lo dirá. Yo creo que el tiempo va a ser favorable a ese tipo de obra, porque es un tipo de lectura que se necesita hace mucho tiempo en nuestra región y en nuestra cultura, que repito, desde el punto de vista como cultura política, está impregnada de una fascinación que desde el poder todo se puede cambiar. Y eso no es verdad. El poder, más que cambiar para bien, cambia las cosas para mal, es decir, hace daño. No crea, no respeta creaciones tampoco. Y ese es el gran aporte de Antonio Escotado. Sí, ciertamente, al hablar en tu propio idioma, tú estás tomando en cuenta
tu propia cultura, es decir, las experiencias de tu cultura, ¿no? La cultura Ahí hay algo hispana, que la no se cultura... transmite, ¿no? Cuando uno habla en su propio idioma, o sea, cuando no traduces, hay algo más que no se puede llenar con palabras, ¿no? Pero hay un feeling, ¿no? Hay una manera de comunicar que apuntala y hace más fuerte el mensaje, ¿no? Claro, los referentes son más fácil, los puedes jalar rápidamente al imaginario, ¿no? A la memoria. Son como los olores. Claro, claro. Esto me huele a conocido, ¿no? Los olores de la infancia, ¿no? A veces pasa que Ajá. llega un momento en que viene un recuerdo, ¿no? Y un supuesto aroma y Ujú, te retraes, pues, 40 años atrás, ¿no? claro. Sí, sí, tienes razón. Esa faceta del texto no la había captado suficientemente. Eh, a- Ahora, yo creo, a pesar de que sí, es cierto, se entiende equivocadamente, porque yo tengo una manera de ver la política distinta, eh, la veo en su sentido original, ¿no? Como la acción que se realiza entre individuos para poder eh, mantener el orden social, pero no un orden creado por ellos, sino surgido de la interacción, ¿no? A través del tiempo y las generaciones. En ese sentido, la política viene a ser una salvaguarda contra el poder, que es lo que no se entiende hoy en día, como tú, Escotado, los autores que leemos desde hace muchos siglos vienen advirtiendo y criticando, ¿no? Eh, Esta corrupción de la política, podríamos decirla. Eh, y no voy a pedirte que tú que invites a los jóvenes a ingresar a la política porque sé que no se te va a atragantar la frase de la garganta. Pero, eh, ¿cómo salir adelante en un contexto político, normativo, de normas legales, ¿no? Que te pone cortapisas a cada momento? O sea, no quiero hablar de las mineras que acaban de ser prácticamente obligadas a cerrar, ¿no? Sino de todas aquellas personas que tienen pequeños negocios y que desde hace décadas siguen teniendo pequeños negocios porque la normativa no les permite crecer, ¿no? Porque la normativa los ha condenado a estar fuera del mundo formal, ¿no? Entonces, eh, no es en aras de eh, liberar, destruir esos grilletes, eh, no es legítimo, no es bueno, aunque no quiero moralizar ahí, no quiero hacer un juicio de valor, pero no es necesario, se podría decir. Claro, ahí viene el problema de quién va a hacerlo, ¿no? Intervenir en política para desarticular, ¿no? Yo recuerdo que alguien una vez me dijo, no, hay que crear una oficina, casi un ministerio de la desregulación. A mí me pareció el mayor disparate. O sea, dije, más burocracia para destruir a la burocracia es absurdo. Simplemente lo que hay que hacer es comenzar a tachar leyes. Nada más, punto, ya está. ¿No? Eliminar reglamentos, ¿no? Hacer una especie de feriado, como hicieron en Alemania, ¿no? Con la reforma que agarraron a los gringos de sorpresa un domingo, ¿no? Eh, esta reforma que dio origen a la República Federal, ¿no? De la noche a la mañana, todas las regulaciones quedaban suspendidas, las normas de las fuerzas de ocupación quedaban en el aire, ¿no? Y los gringos se quedaron tontos, porque simplemente los madrugaron, ¿no? Los alemanes derrotados se dieron cuenta de que con las normas del New Deal y el laborismo inglés y la socialdemocracia francesa, la parte occidental de Alemania iba a irle, si no igual que a la parte oriental, peor. Así que, ni modo, a liberar todo y a permitir el libre tránsito de personas, de dinero, de mercancías. Eh, Eso, que fue una medida tan simple, ¿no? No necesitaba de nada más que no quiero usar la palabra consenso, la comprensión, sería lo mejor, ¿no? De los distintos líderes políticos de las distintas regiones, porque Alemania estaba partida en 3 pedazos, ¿no? En el lado occidental, y las autoridades alemanas, puestas por franceses, británicos y norteamericanos,
se reunieron y se dieron cuenta de que si aplicaban la normativa, ya tenían más de un año, eso ha sido el año 48, del 45 al 48, son más de 2 años y medio, que estaban yéndose realmente más abajo de lo que había sido bajo los ataques del último 43, 44, 45. O sea, la economía de Alemania no solamente seguía mal, sino que estaba empeorando, a pesar de que la guerra había terminado, ¿no? La parte occidental quiero mencionar. Y ellos dijeron, no, lo que hay que hacer es detener todas estas medidas de intervención y de control que aparentemente son para ayudar al resurgimiento de los alemanes, ¿no? Y hay que desregular todo, y hay que dejar que fluya, ¿no? La gente y su potencial. Y al final se impusieron. O sea, allí creo que hay un control mucho mayor que quizás podríamos considerar, no sé, que tenemos hoy en día en específico en el Perú, ¿no? Porque no es una fuerza de ocupación que tiene todo, pero prácticamente es como si fuese una fuerza de ocupación, ¿no? Nuestros políticos tienen las fuerzas de seguridad bajo su control, así que nos pueden obligar a hacer lo que sea. Pero no es plausible o no es exigible que la gente reaccione y diga, ya no más normas, ya no más, o sea, en lugar de pedir, denme procedimientos para regularizarme y formalizarme, simplemente eliminen esas normas que me impiden ser formal, ¿no? Que me convierten en informal, porque la norma es la que te convierte en informal. Pero es simplemente una persona que está tratando de producir algo, de vender algo, de llevar pan a su casa, de crecer en este país. Pero la normativa te dice, no, así no, tienes que hacerlo de esta manera. No es esa una vía, no es la vía de la política, porque la otra, que es la de la ilustración, la de la difusión de las ideas, en cierto momento, se supone, debe de llegar a la mayoría. Pero nadie, no está escrito cuándo va a pasar eso, ¿no? Eso puede ser que no pase nunca. No hay momentos en los cuales, por ejemplo, la discusión de los dos congresos de Filadelfia también se plantearon esto, ¿no? Y sin embargo, dijeron, no, ya basta, ¿no? Independicémonos y eliminemos estas normas, a pesar de que había mucha gente que estaban asociados en este club de amigos del rey, ¿no? Y simplemente perdieron, ¿no? A pesar de que la mayoría estaba a favor de mantener la unión con la corona, ganó esa minoría que dijo, no, nos secesionamos, nos separamos y establecemos menos regulación. Claro, ahí había un mundo al cual regresar. Aquí no hay un mundo que está oculto y que debe de emerger, que debe romper ese cascarón. A ver, lo que pasa es que ese mundo oculto, esto al final es un mundo imaginario, ¿no? Y eso es peligroso. Y ese mundo oculto, si es que lo leemos desde la informalidad, claro, podría invitarnos a hechos, ya no cuestiones imaginarias, a realidades, sino que el tema siempre es que la política es de pocos. O sea, la política, por más democrático que sea la sociedad, el país, siempre es de pequeños grupos que se creen dueños de la política. Así de simple. El asunto es que eso se puede romper en la medida en que no es que la política se democratice al máximo, eso no existe en ninguna parte, para empezar. Pero lo que sí se puede plantear y exigir es que no existe una costra paralizante, sino que exista dinámica, ¿no? Ahora, claro, eso es cuando las cosas ya están funcionando. El asunto es, y con los ejemplos que tú has planteado, puntualmente caso alemán, norteamericano, ¿no? Que son momentos estelares en la historia de esos países. Y en esos momentos estelares, ¿qué es lo que hubo? Lo que hubo es gente preparada para aprovechar el momento, ese momento, y plantear su conocimiento a su país y actuar en consecuencia. Pero siempre es gente con ideas. No viene el político de la nada. O sea, el caso alemán, por ejemplo, es fantástico, porque, claro, el caso norteamericano es un grupo mayor que se conocía desde muy jóvenes incluso. ¿No? El grupo de virginianos se conocían casi desde la infancia. Pero en el caso alemán,
tienes mucha menos gente, pero con ideas determinadas. Y la tenían muy clara. Y claro, la tenían tan clara que aprovecharon un descuido, ¿no?, de las fuerzas de ocupación, de la administración británica, norteamericana y francesa, para hacer un cambio que va a convertir a Alemania, o va a hacer surgir en Alemania, la Alemania derrotada, la Alemania deprimida, va a convertirla nuevamente, pero ahora en una potencia económica y democrática. Bien democracia, ¿no? Y eso no es que hubo un plebiscito, un consenso, una votación, no, fue el momento aprovechado por pocas personas. Y esas pocas personas la tenían clarísima. Alemania necesitaba la menor presencia estatal en economía. Lo hicieron esa noche, pero el año 45, en el 46. Y en poco tiempo después se va a ver los resultados. De la noche a la mañana, esa norma involucraron al general encargado norteamericano, ¿no?, que también tenía ideas al respecto. O sea, coincidieron los astros, por decirlo de alguna manera, ¿no?, que la autoridad que pudo haberle dicho, no, eso no va, dijo, ya, está bien, yo creo en eso también. Y ya que lo ponen, va, lo suelto, no voy a plantearle una objeción. Y el general norteamericano dio luz verde para eso. O sea, fueron pocas personas. Y Alemania con eso se convierte en la Alemania que es hasta hoy. Claro, la Alemania de hoy es una Alemania muy diferente a la del milagro llamado milagro económico alemán, ¿no?, que va a ser espectacular, porque hoy día Alemania, con potencia y todo, es una sociedad que tiene su economía altamente regulada por el Estado. Pero dentro del contexto europeo es de las más pujantes y libres, ¿no? Pero claro, Europa es básicamente un continente donde la economía libre propiamente, como un liberal lo puede ver, propiamente no existe, ¿no? Pero claro, no es tampoco una economía altamente planificada ni controlada, ¿no? Entonces, siempre van a ser minorías las que planteen los cambios. Siempre va a ser eso. Entonces, lo que se necesitará siempre es gente con las ideas correctas. Y solo con eso vas a tener una parte de la película, porque el otro punto es en qué momento esas ideas se aplican. En el caso norteamericano, puntualmente, fue en un momento determinado, ¿no?, y convirtió a los Estados Unidos en la mayor democracia de la historia moderna, o la primera democracia de la historia moderna, ¿no?, que apuntaba a un esquema de libertades que nunca se conoció. Y en el caso alemán, la cosa no fue distinta. Pero siempre fueron gentes preparadas que tuvieron la oportunidad de poder plantear sus ideas, ¿no? Entonces, lo importante es siempre estar, como dicen los Boy Scouts, siempre listos, ¿no? Pero claro, si se plantea de que, bueno, la política, por la política misma es importante, y eso que llaman política es captura del poder, y no realmente política, que es lo que un republicano puede entender, que es precisamente buscar evitar al tirano. Se hizo política para que no existan tiranos. Pero si se va a hacer política para capturar el poder por el poder mismo, estás construyendo un tirano. Entonces, termina la política anulándose a sí misma. Se hace política para controlar el poder. Eso es algo a tener en cuenta, que no se tiene en cuenta mayormente. Y es que también por el uso cotidiano del término político. Hemos, desde hace siglos, equiparado o tenemos como sinónimos la expresión política a la expresión poder, cuando no son sinónimos. No lo fueron durante siglos de siglos. En sus orígenes, la política, como digo, esto no surge para limitar al poder. Sin embargo, hoy día se habla de política como sinónimo del poder. Yo hago política porque quiero el poder. Eso es antipolítica. Siempre lo fue, ¿no? Y repito,
siempre la política va a ser de pocos, para empezar, por más democrática que sea una sociedad. Siempre va a ser de pocos. Lo importante es que ese esquema sea lo más dinámico posible para que no sea una casta privilegiada que se adueñen de la política o de las decisiones públicas, para ser ya más modernos con la expresión, ¿no? Ese aparente desorden, quizás si uno quisiera filosofar, tomando en cuenta los textos de Escotado, no nos lleva a ese ensayo sobre el orden y el caos, o el caos y el orden. No muestra él allí justamente, sin mencionar la política, sino en el ámbito de la organización, de la sociedad, de cómo confluyen, no sé, factores, elementos que aparentemente están dispuestos de forma caótica en un orden. Es esa la lectura que se puede hacer de ese ensayo. ¿Hacia dónde apuntaría este ensayo? Tratando de jalar un poco ya de la política, pasarnos a esta visión filosófica que sustenta. Bueno, en el caso de caos y orden, es lo que plantea, que es lo que estaba diciendo cuando te fuiste o se perdió la imagen, es lo que plantea es una visión de lo que Hayek llamaría el orden espontáneo, pero no como Hayek, que viene de la economía, sino que él, como buen europeo, porque esto pasó mucho en Francia, con muchos autores y filósofos franceses, ¿no? Que llegan a esa misma conclusión, o sea, terminan coincidiendo con Hayek, pero vienen desde las ciencias físicas, las ciencias duras, por llamarlo de alguna manera. Entonces, llegan a la conclusión de que, claro, es imposible establecer directivas a la sociedad, que la misma sociedad no surge de directivas, que surge de manera no deliberada. No, nadie dibuja un orden social, sino que el orden social surge, se da, ¿no? Y no hay manera de construir sociedades. Las sociedades simplemente emergen, ¿no? Y Escotado plantea eso en Caos y Orden, ¿no? Y para mí, como lo decía antes, ese es el Escotado que se acerca al liberalismo, se acerca a las tesis de los ilustrados escoceses, de Ferguson, Adam Smith, David Hume, ¿no? Entonces, es una visión que ofrece muchas cosas y muy rica. No se entiende los enemigos del comercio sin ese punto de partida de Escotado. O sea, y eso es otro Escotado. O sea, más que otro, o sea, es un Escotado que nos da algo más y que hay que agradecer muchísimo, ¿no? Pero la segunda parte de su vida surge ahí, me parece. Y así lo vemos en línea con toda su producción, en conjunto, ¿no? Entonces tienes ahí una postura de Escotado para explotar y muy, muy valiosa, ¿no? Ya no es el famoso hombre dedicado al tema de las drogas. Ahora, para una generación, Escotado será Escotado liberal. Podríamos decir que hay una evolución y una ampliación de su inicial preocupación, ¿no? Para Así es. comprender Ahora, el cosmos. además que él tiene una preocupación, o sea, claro, uno dice, a partir del año 99 con Caos y Orden, Escotado se hace liberal, y bueno, pues no es que haya un cambio total, sino que es un hombre que ya se empieza a dedicar a un tema que termina con el tema de los enemigos del comercio, pero en el fondo, como decía al comienzo, Escotado siempre fue un reacio, un abierto enemigo al poder arbitrario. Su tema de drogas es básicamente, ¿no?, un enfrentamiento a los absurdos que se dan desde el poder, buscando imponer moral. ¿Qué debes leer? ¿Qué debes consumir? ¿Cómo debes ir por la vida? ¿No? La norma que te dice que está prohibido consumir drogas, al final te busca diseñar como individuo, como persona. Y eso significa que algunos
tienen una visión de la vida determinada, que asumen que ese es el ejemplo a seguir. Entonces se prohíbe todo lo que no encaja con ese ejemplo. Entonces yo creo que Escotado, en el fondo, cuando él dice yo siempre fui liberal, es por eso. Porque tiene una postura moral contra el poder. Y eso lo va a acompañar hasta el final de sus días, ¿no? Acuérdate, él fue un hegeliano. O sea, y yo siempre le decía esto, las veces que venía acá, ¿no? Que podíamos hablar personalmente, cómo un hegeliano puede defender la libertad. Y claro, él como hegeliano, pero hegeliano así de línea dura, para él mi pregunta era absurda, porque en Hegel hay libertad. Lo que pasa es que tendrías que entrar a ese mundo de Hegel, que es una aventura pues, un poco complicada, ¿no? Pero en el fondo lo que te está diciendo es que mi postura es moral. Lo que estoy ofreciendo, lo que estoy defendiendo son posturas de convivencia moral, que va a terminar en el escotado liberal para una generación. Incluso hasta ultraindividualista o algunos... He visto muchos libertarios muy dolidos por la muerte de Escotado, ¿no? Es rarísimo. Pero es que mucha gente joven lo tiene como un autor a ese extremo incluso, ¿no? Cuando no lo fue. Claro. Hay que rescatar ahora toda esa obra, ¿no? Hay una página web que antes tenía eh, extractos de sus textos y que la he vuelto a encontrar hace unos días, justo a raíz de todo este penoso evento. Pero yo creo que retomar sus textos, ¿no? Leerlos con calma, es un trabajo que, a pesar de esta etapa de PDFs, memes y TikTokers, no va a pasar de moda, ¿no? O sea, no se puede resumir el pensamiento de Hayek en un videíto de YouTube, Keynes versus Hayek, ¿no? O sea, es casi una caricatura, o sea. Y menos cuando no lo has leído, ¿no? Sí, pero eso es peor, ¿no? O sea, por lo menos cuando lo leíste ya lo entiendes, pero si no lo leíste es ahí donde tú terminas trastocando incluso a los autores a los cuales supuestamente tú vas a defender, ¿no? Y eso es algo que mucha gente no logra comprender, ¿no? En principio, quien hace ese tipo de trabajo, quien saca un video, quien hace un meme, es porque tiene una lectura detrás, ¿no? Hay personajes que son muy aclamados en las redes, que son figuras, ¿no? Mediáticas, pero que sin la lectura previa no podrían tener esas frases clave, ¿no? Con las cuales la mayoría engancha. Claro. Y a veces la gente piensa que con esa frase es suficiente, ¿no? Yo creo que hay que rememorar y también, no es crear un culto, ¿no? Aunque Paul, tú sabes que yo soy ateo, pero medio misticoide. Eres un ateo no practicante. Soy un ateo no practicante. Pero yo creo que hay que, ¿cómo podríamos decirlo? Colocar los textos de Escotado, ¿no? En el lugar que le corresponde, ¿no? Entre aquellos grandes pensadores de Occidente, de ayer y de hoy, que no son autores para leerlos respecto del hoy, sino atemporalmente, ¿no? Sus planteamientos, sus reflexiones van a seguir siendo puntuales de aquí a muchos siglos, ¿no? Porque hoy día serán las drogas, mañana serán otras cosas, pero la actitud que uno puede identificar en él respecto, como tú dices bien, contra el poder, solamente va a cambiar de disfraz, ¿no? Puede ser que las drogas estén prohibidas hoy día, mañana se liberen, pero puede ser que empecemos a prohibir, qué sé yo, no sé, dietas, ¿no? Que ya estamos en eso, ¿no? Para mí es espantoso ir a una cafetería, pedir un café
y me traen stevia y azúcar rubia, ¿no? Y cuando pido azúcar blanca me dicen, no usamos azúcar blanca. Yo soy el cliente, ¿por qué me van a obligar a comer azúcar rubia? O sea, ya te condicionan, te reducen todo el universo de elecciones posibles, ¿no? Y no debería ser así, ¿no? Son discursos que tratan de generar comportamientos, no solo desde la ley, sino incluso desde, podría decirse, el ámbito privado, pero que se basan en criterios que no respetan, ¿no?, el derecho de las personas, como bien lo decía Escotado, ¿no? De la piel para adentro yo decido, de la piel para afuera es otro tema, ¿no? Nos ponemos de acuerdo. Pero de la piel para adentro yo decido qué cosa entra, ¿no? Sea lo que sea, así sea veneno, ¿no? Veneno para ti, pero para mí puede ser medicina o una llave al éxtasis. O de repente me fascina tener diabetes, ¿no? Y me azucaro pues cada día, ¿no? Es ese respeto a la decisión del otro sobre lo bueno o malo que le pueda suceder, lo que creo se puede reivindicar en Escotado, ¿no? Esta defensa tan marcada que se puede encontrar en sus textos sobre la autonomía de las personas, ¿no? El derecho que tienen estas a no ser dirigidas, a no ser convertidas en simples cifras, ¿no? Sujetos de plastilina, ¿no? Yo creo que por ese lado es valiosísimo el aporte de Antonio Escotado y no se va a perder, ¿no? Al contrario, va a permanecer con nosotros este aporte suyo. Y espero que lo lean. Invito a todos los que nos están escuchando a que revisen sus textos, sus artículos completos, ¿no? Porque allí van a encontrar realmente una fuente de inspiración. Y creo yo que incluso mucho de lo que él ha escrito puede dar pie a investigaciones posteriores para ampliar algunos de sus planteamientos, ¿no? O algunas casuísticas que él señala también. Sí, eso es algo importante que has dicho, ¿no? Porque se suele tener una visión equivocada sobre el liberalismo y sobre todo la postura de reivindicación de lo individual y de la economía, básicamente ligada a una visión utilitaria. Y en Escotado no vas a encontrar nada utilitario. O sea, se va a reconocer, obviamente, la importancia del comercio, pero por una postura moral. Y yo creo que eso es mucho más rico que una visión netamente instrumental, porque nos lleva a un universo de situaciones realmente mucho más grande y nos pone un reto mayor también como individuos, ¿no? ¿Qué mundo queremos? ¿El mundo que nos haga ricos o el que nos haga libres? Yo como Escotado, y antes de conocer a Escotado, y antes que Escotado se haga liberal, ya también tenía esta misma visión, asumía que es mejor y es preferible ser libre a ser rico. Uh-huh. Yo me formé como liberal así. La libertad no tiene precio, es lo más importante, y seré libre y apostaré por esas ideas, aún así me hagan pobre, porque seré libre. Felizmente, el dato empírico indica que eso no va a suceder, ¿no? Porque las naciones que han apostado por la libertad, por la moral de la libertad, este tipo de moral de la libertad, han logrado el progreso, el desarrollo, ¿no? Pero bueno, es que para un liberal moral eso está bien, pero no es lo importante. Lo importante es la libertad per se. Ser libre en sí. Que nadie limite mi accionar, que no me castiguen por pensar distinto,
que no me repriman por mi sexualidad o mi creencia religiosa, ¿no? O por mi color de piel. Eso es lo importante. Y eso es lo que se debe de reivindicar. Y eso, algunos que se dicen libertarios, eso no lo tienen en su agenda. Todo lo contrario. Reivindican la exclusión, la represión, un Estado grande, ¿no? Diciendo que te va a cuidar, y demás incoherencias, como una propuesta liberal. Entonces hay que saber distinguir las cosas y bueno, y hay que disfrutar del conocimiento, que ese es el último punto, ¿no? Que quiero resaltar de Antonio Escotado, ¿no? O sea, él disfrutó conociendo. Y todo aquel que ingresa al mundo intelectual, sea ya como un hombre que tenga ambiciones literarias o simplemente alguien que busca conocer, ¿no? Todos esos individuos disfrutan de esto, ¿no? Y eso es lo valioso, sobre todo en países como los nuestros, donde la intelectualidad es de poca gente, lamentablemente, entonces no hay esa cadena, esa comunidad de gente que comparta lecturas, ¿no? Libros, disfrute de un premio nacional y se identifique, ¿no? Acá alguien gana un premio nacional y lo vemos como cosa lejana, rara, ¿no? Y a veces hasta discutible. Lo cierto es que nos es ajeno, porque no hay una comunidad al respecto, ¿no? Como si hay en otras partes, ¿no? Y quizás, bueno, eso sea nuestra característica nacional, quizás sí, quizás no, veremos. Como decían los Borg de Viaje a las Estrellas, la discrepancia y la enemistad entre los individuos será la causa de su autodestrucción. Es decir, la falta de colaboración entre individuos, ¿no? Yo soy un seguidor de Star Trek, y a veces saco frases de ahí y digo, carajo. Disculpando la expresión, esto suena a una... Y siempre hay una respuesta como esta que le dan en uno de los capítulos, indicando que los individuos pueden ser distintos, pero son capaces de organizarse y colaborar y formar lo que tú acabas de decir, por eso me acordé de esta frase, una comunidad, ¿no? Una comunidad en donde se integran, ¿no? Puede haber discrepancias y el conflicto se maneja de manera pacífica, ¿no? No se trata de, los Borg consideraban que todo extraño debía ser asimilado, debía ser eliminado en su esencia y pasar a ser un Borg también, de inmediato, ¿no? Una civilización medio, son cyborg, ¿no? Máquinas y seres biológicos. Y me hace, no quiero dejar de mencionar antes ya de terminar ese momento memorable con Antonio Escotado, por lo que tú mencionaste desde el principio, esa horizontalidad, fue su afabilidad cuando conversó con nosotros, ¿no? Para mí era realmente una eminencia, ¿no? Y yo, por formación, por tradición familiar, no sé, tengo a los mayores y a las personas mucho más educadas que yo, más cultas que yo, por encima de mi cabeza, ¿no? Es una costumbre. No me avergüenzo de ello porque pienso que merecen el respeto y la admiración que uno les profesa. Y él simple y sencillamente hizo añicos eso, ¿no? Entonces dijo, ¿no hay una cerveza? O sea, ¿qué pasa acá? No, o sea, se puede tomar con nosotros. Eso a mí me sacó de contexto, ¿no? Me hizo aterrizar así en una, Juan, ¿no? Bájame del pedestal, ¿no? Yo quiero conversar con ustedes, ¿no? Eso fue fascinante, ¿no? Y eso demuestra la calidad. Lo que siempre había escuchado yo decir a algunos profesores es que cuanto más se sabe, uno es menos ampuloso, menos creído, ¿no? Menos arrogante, ¿no? Al contrario, uno tiende a compartir el conocimiento. Y esa es otra faceta que creo solo se puede alcanzar con personas que tienen ese nivel de comprensión, ¿no? Que entiende con quién está conversando, quiénes son sus interlocutores.
es también bastante crítico. En los videos que he visto, a veces cuando el público que tiene enfrente, él simplemente los abofetea, ¿no? O sea, les pone los puntos sobre las IES sabiendo que eso no le va a gustar al público y lo dice sin ningún empacho, ¿no? Sin ser violento, ¿no? Los que se sienten agredidos son los que lo escuchan, pero él le está diciendo de la manera más sencilla posible, ¿no? Y hasta yo creo más cordial, solo que no hay otra manera de decirles, ¿no? Que lo que están suponiendo es un error, y él tiene la obligación intelectual de explicar cómo se dieron los procesos o cómo es que se está definiendo un evento, ¿no? Y tiene el penoso rol de ser el mensajero, ¿no? De que el mito no existe, ¿no? Ese es también un aporte valeroso de su actividad pública, creo yo, ¿no? Su afabilidad, pero al mismo tiempo no ser condescendiente, porque es muy fácil ser condescendiente con el público y tratar de como cuidarlos. Es algo que él no hacía, ¿no? Su honestidad intelectual es a toda prueba. Creo que Claro, es también, que era un intelectual sobre todo, ¿no? El intelectual sobre todo privilegia la verdad, para empezar, y no puede ser un demagogo, o sea, no se puede medir esto o someter al aplauso, ¿no? Al aplauso barato, ¿no? O sea, no dice las cosas para buscar el aplauso. Dice las cosas a pesar, ¿no? De que quizás no reciba ese aplauso. Y eso es lo importante, ¿no? Y por eso a veces es aplaudido por unos y no tan querido por otros, me imagino, ¿no? Y es un tipo interesante, con una anécdota pequeña, pero que también es parte de esta cuestión de hombre que busca la verdad, ¿no? Algo simple. El Perú tiene esta fascinación por la gastronomía y todo. Y creo que fue la última vez, no recuerdo. No fue la última vez. Eh, con César Girón fuimos a cenar, me acuerdo, a un chifa y pedimos, o él pidió, porque vio una carta, un pato pequinés. Y dijo, eh, yo no creo que este pato sea como los que he probado en Vietnam o Tailandia, donde es una delicia. No, imposible, pero bueno, vamos a probar, ¿no? Bueno, lo prueba, el primer bocado, con el primer bocado, dijo, esto es superior a lo que he comido en Vietnam, Tailandia y toda esa zona del Asia que estaba. A mí me sorprendió porque no lo estaba diciendo como se suele decir por aquí, qué rico es el ceviche, qué rico es. No. Él fácilmente pudo haber dicho, ya ven, que les dije, mejor es el de Vietnam, Tailandia. No, él reconoció que ese plato no es que es el pato peruano mejor, de ese restaurante, ese plato puntualmente estaba muy bien hecho y era superior al de donde había estado en Tailandia, Vietnam, ¿no? Algo tan simple como eso también te indica una persona que te pone la verdad, ¿no? Y no es un libro, nada, es un pato. esos momentos en los que uno aprende a valorar la importancia de la verdad, ¿no? Tan costosa en ciertos ámbitos, tan escasa también. Y se quejó porque yo no pedí una cerveza, ¿no? Yo no tomo cerveza. Claro, eso es de bárbaros. Es salvaje. Solo vinos. Y ahora que con los vinos nos vamos a Roma, hay algo que yo no sé cómo se hace, porque he estado buscando por internet, pero encontraba solamente textos de derecho. Así que creo que lo voy a dejar para otra ocasión, pero lo voy a anunciar. Eh, la última conferencia que organizamos con el Centro de Ilustración Republicana fue después de la segunda vuelta. El CIR se creó para
difundir las ideas de la libertad, ¿no? Dado el resultado político, consideramos que había otras instituciones que quizás tenían una estrategia mucho más útil de acercarse al público y hacer llegar las ideas de la libertad. Y decidimos cerrar con broche de oro con la conferencia de Iván Alonso sobre la economía del Perú y su futuro, que también en ese momento compartíamos. Ya el CIR no tiene cabida, ¿no? En ese sentido, en ese deseo de ilustrar y de formar generaciones. De organizar eventos, porque los eventos como que algo que, bueno, puede sonar feo que yo lo mencione, pero algo de lo que sí me puedo enorgullecer es del apoyo que me han dado jóvenes como Valky, Omar, Ranner, Walter La Plata, que nos acompaña hoy día, y detrás de cámaras, César Girón, Carlos Lafuente, nos apoyaron para organizar los famosos homenajes mensuales a la libertad, en donde hablábamos siempre de un autor liberal. Hoy estamos hablando de un autor que es un referente de la libertad, que ha hecho una vida defendiendo lo que él consideraba como la verdad y que al final encontró en la libertad parte de esa verdad, o quizás la verdad, Antonio Escotado. A mí me tocó profundamente su muerte, ¿no? Me sacudió. Yo sabía que estaba delicado, pero tenía la ilusión de que todavía durase un poco más. Si bien ha publicado este año, ¿no? Hay una tradición. Yo veo a Antonio Escotado como un hombre casi como un romano antiguo, ¿no? Austero, no es de los típicos hombres que gustan panearse, como diríamos popularmente, ¿no? Austero en ese sentido, sobrio, ¿no? Enfático, ¿no? Un romano, ¿no? Un pater. Y justo revisando hace unas semanas sobre el ritual de los Césares, ¿no? Encontré en los textos de Oa, que lo había leído antes, pero no había reparado en un detalle, que los pater familia eran divinizados al morir por sus familiares, ¿no? Y claro, hay los que son los pater locales, los seres divinizados que tienen una función familiar, y hay los que tienen una función colectiva. Y se me antojó, aunque más que antojo es casi una actitud de devoción, no a la persona, sino a su obra, al ejemplo que deja. Y a esa reivindicación que él hizo a través del tiempo, ¿no? De las ideas, como tú dijiste, la historia de las ideas, que confluyen, verdad, libertad, propiedad, civilización, ¿no? Y conversando con Walter, le dije, yo creo que si bien el CIR se murió, o lo cerramos, podría resucitar, ¿no? Mágicamente, ¿no? Porque el espíritu de Antonio Escotado, ¿no? Queremos proclamarlo nuestro santo patrón, por decirlo así, ¿no? Y proclamarlo el pater del CIR, ¿no? El numen, como creo que tú mencionaste en algún momento el término más apropiado, o lar, que por ahí también encontré, los lares, ¿no? Una divinidad particular. No un dios, porque resulta que los romanos hacían una distinción entre el dios y lo divino, ¿no? La divinización del pater era algo así como un protector, ¿no? Un espíritu protector, un referente, ¿no? Y por otro lado estaban los dioses olímpicos, ¿no? Que esos sí eran dioses. Y jugando un poco con estas imágenes, con estas figuras, ¿no? Yo que también me siento más unido a ese pasado, ¿no? Aunque a veces digo, pucha, con razón no miro el futuro, o lo veo oscuro, ¿no? Porque estoy mirando la luminosidad de Atenas, o la luz del foro en Roma. Pero yo creo que, al contrario, esto es como una linterna, ¿no? Como una luz que nos va a alumbrar en el camino, ahora que al parecer las nubes se han puesto más oscuras acá en América Latina en general, ¿no? Y por eso quería también muy especialmente reseñar
Antonio Escotado. Y bueno, contigo, que también nos has acompañado desde la fundación del CIR como uno de los directivos del Consejo Académico, ¿no? Que contigo yo me adentré junto con Fabio, tú y Fabio, me pasaban los primeros textos del ciclo Ludwig von Mises, ¿no? Así que yo puedo ser un poco mayor, pero en realidad soy menor en ese sentido a ustedes. Soy casi un alumno ahí. Y me acuerdo cuando yo iba a pedir los textos y las fotocopias de Mises a la Facultad de Derecho. Me parece increíble ahora que haya pasado tanto tiempo y cómo ha cambiado, bueno, al menos cómo me cambió a mí muchas cosas y cómo me hizo amar los libros por primera vez en la universidad y ambicionar comprender el universo, el mundo, ¿no? Encontrar autores como Escotado que te abría horizontes en cada página, ¿no? Eso es algo que a mí me encantaría por eso propongo que lean sus textos, porque realmente tiene una capacidad y una potencia que yo la compararía con Mises y Hayek, al menos tuvo el mismo efecto, ¿no? O sea, te rompe esquemas y te abre un nuevo mundo. Y quería señalar justamente esta sesión especial como un mensaje a todos aquellos que se apenaron, que nos escribieron, que se preocuparon, que por qué el CIR ya no funcionaría. Que bueno, gracias a la divinización de Antonio Escotado, porque así lo vamos a poner en algún momento de manera formal o adecuada, ¿no? El Centro de Ilustración Republicana lo dedicamos ahora a él, ¿no? Creemos que su obra debe ser mostrada, difundida, ¿no? Y esperamos que a través del CIR podamos hacerlo de manera constante, ¿no? Algunos eventos en especial para reseñar sus obras, para destacar algunos de los aspectos de sus artículos, de sus escritos, de sus libros, ¿no? Con la sana intención de ayudar a comprender la importancia que tiene su obra en la investigación. Se me viene a la mente en este instante su texto sobre metodología de las ciencias sociales, ¿no? Yo en particular he escuchado referencias, no lo he podido conseguir, ¿no? Pero todas las referencias que tengo de este texto son muy buenas y creo que para un estudiante de universidad debe ser muy útil, ¿no? Sobre todo cuando está postulando o cuando está en primer año. Así que, bueno, espero que me acompañes, Paul, en esta aventura, ¿no? La refundación del CIR bajo Ha sido un milagro de Antonio Escotado. Su primer milagro, quizás. Su primer milagro, porque él me decía que él había encontrado un proceso de canonización en Francia de Tocqueville, ¿no? Ah. Este podría ser uno de los primeros milagros comprobados para un proceso similar con Antonio Escotado. Así es. Habrá que buscar los auspicios. O sea, Dios proveerá, Dios proveerá. Hay que hacer... No, pero por auspicios me refiero a sacrificar unas aves y los augurios, ¿no? Los auspicios de los dioses. Y bueno, Walter creo que quiere decirnos algo, no sé. No logro abrir acá el chat. No, simplemente que yo ya me tengo que retirar a las 9 porque tengo que hacer. Eso es lo único que le había escrito en el chat. Entonces, bueno, Paul, te dejo en el uso de la palabra para cerrar este recordatorio, este homenaje póstumo a... Lo voy a decir de ahora en adelante de esa manera, el divino Antonio, porque realmente su trabajo es divino, es una inspiración para no solamente nosotros, sino para todos aquellos que busquen la verdad, ¿no? Se me has hecho acordar un poema de Cavafis, Antonio, pero Antonio de Cleopatra, ¿no? No, realmente Antonio Escotado es un personaje importante, hemos tenido el privilegio de tenerlo en
el país varias veces y algunos el privilegio de tratarlo personalmente, que no es poca cosa porque es de los pensadores españoles de los más importantes, sin lugar a dudas, y su figura intelectual está desde antes, desde muchos años antes de conocerlo más que presente, y va a seguir en el tiempo, porque lo que ha dejado es la segunda parte de su vida, que yo, como digo, lo señalo como desde Caos y Orden hacia adelante, es un autor que entra para otro tipo de lectores, ya no un lector más exigente, ligado al tema de la filosofía, ¿no? Es un autor que entra de plano a la discusión de temas públicos y es un autor que para las nuevas generaciones, a su vez, es un autor que también arrastra a otras generaciones. Es decir, estamos ante un personaje sumamente valioso y que hemos tenido la inmensa fortuna existencial de haber coincidido en el tiempo, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que agradecer a la vida. Hay que ser siempre agradecidos a la vida de lo poco o mucho que nos pueda dar, ¿no? Y en el caso de haber tratado a Antonio Escotado, sin duda es un gusto enorme, ¿no? Así que bueno, Martín, muchas gracias y feliz de colaborar en esta nueva aventura con el CIR, este renacer del CIR con un milagro de Antonio. Muchas gracias. Gracias por tus palabras, tu participación y tu ánimo también. Walter, el micrófono es todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias por estas casi 2 horas que hemos estado aquí. Hemos podido conversar hemos podido escucharlos, más que nada conversar sobre la vida, la obra de Antonio Escotado, su influencia, sus ideas, cómo esto nos sirve, nos influencia hasta ahora y que probablemente va a ser por muchísimo tiempo más. Nos vamos a encargar de que así sea. Y yo, por lo personal, muy feliz, siempre muy complacido desde que ya hace 7 años, 2014 fue, donde yo también pude conocer un poco de estas ideas y curiosamente aquí el profesor Martín Portillo nos dejó ese texto de Rameras y Esposas como un trabajo de la universidad y yo lo pude leer ahí, ¿no? Alguien, como dijo Paul aquí, alguien creyente como yo lo soy, leer la historia del niño Jesús fue impactante. Hasta ahora lo es. Hasta ahora lo es. De hecho, ahorita que lo he escuchado a Paul hace un rato, yo lo voy a volver a leer porque en verdad es un texto bastante, creo yo, importante desde el punto de vista cultural, ¿no? Entender, despejar todas esas cosas. Y esa es la labor, creo yo, que corresponde siempre a un intelectual, alguien, como han dicho, me ha encantado lo que han dicho, alguien que busca la verdad y no algo que guste necesariamente, ¿no? Les agradecemos a todos los que están aquí presentes, a profesor Martín Portillo, a Paul, muchas gracias por sus aportes, por su tiempo. No más quisiera, como este va a ser el renacer del CIR por Antonio Escotado, si es que los que están presentes pueden prender sus cámaras para poder tomar una foto final, para recordar esta noche, este momento y simplemente cerrar y despedirnos. A ver aquí, si es que tienen sus cámaras, los que están aquí presentes, que las puedan prender para sacar una foto final. A ver si es que se animan. No hay que estar muy arreglado necesariamente. Pues. A ver. Ok, parece que nadie más la tiene, así que nuevamente agradecemos a todos los que han estado aquí presentes, a los que han estado viendo por el Facebook, que varias personas lo han visto también, lo han compartido. Así que nos despedimos por ahora y nos vamos a encontrar pronto. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.